Capítulo 4. Expandir. Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el éxito si tienen dedicación y pasión por lo que hacen. Nelson Mandela. Por más de 40 años he estado plantando iglesias en diferentes lugares, muchas de las cuales son ahora congregaciones florecientes, otras tienen un crecimiento mucho más lento y algunas desaparecieron. En consecuencia, durante todos estos años he aprendido algunos principios para iniciar obras nuevas y consolidar a los nuevos creyentes sin caer en los mismos errores. Como en todas las cosas, uno aprende por distintas vías, sea por la lectura y el estudio de diferentes libros y publicaciones que tratan del tema. También se aprende por biografías, testimonios y experiencias que alimentan nuestra imaginación y nos dan una visión aproximada o tenue de lo que significa establecer una iglesia en un lugar. Uno aprende por su propia observación de los modelos que tiene a su alcance o por medio de una profunda investigación de campo haciendo entrevistas, hablando con pastores, misioneros o líderes de experiencia que han plantado iglesias. Por último, también se aprende de los propios desaciertos si se tiene la capacidad de reflexionar, cambiar o modificar el curso de acción. En este proceso aprendí que la plantación de iglesias no es el resultado de un solo factor determinante o que aquello que dio resultado en un lugar, necesariamente tendrá éxito en cualquier parte. Porque en la parábola del sembrador que nos enseñó Jesucristo, vemos que el resultado no dependió del sembrador ni de la semilla, sino del tipo de terreno, es decir, de las condiciones propias de la receptibilidad del lugar. Aprendí, además, que la plantación de iglesias no depende del dinero que se dispone para este fin. Sin duda, una buena inyección de dinero puede dar un notable impulso a cualquier proyecto, porque se puede contar con propiedades y con recursos para la edificación de templos o lugares de reunión, equipos de multimedia, Biblias, revistas y una enorme cantidad de impresiones gráficas, medios de transporte, etc. Sin embargo, muchísimos han contado con todo esto y terminaron sus ministerios frustrados y desilusionados. Incluso, en ocasiones puede ocurrir que la abundancia de medios económicos, en lugar de favorecer la expansión de la obra, puede paralizarla. Por ejemplo, hace un tiempo atrás oí acerca de un misionero que fue al África para trabajar con las tribus establecidas en el margen de un río. Su sueño fue tener un bote equipado con 2 motores fuera de borda, con un proyector de películas, pantalla, parlantes, micrófono y provisto de esos elementos y llegar a cada poblado ribereño, proyectar la película Jesús, hacer un llamado a la conversión y, si la respuesta es positiva, dejar iglesias establecidas. En consecuencia, con las ofrendas generosas de muchas iglesias de su país, su sueño se hizo realidad. Su bote fue equipado con todos estos valiosos elementos y el impacto que eso tuvo fue tremendo. Los nativos, que nunca habían visto una película, se agolpaban para ver esa maravilla. Muchos recibieron a Cristo y el sueño del misionero se hizo realidad. En cada aldea quedó una comunidad cristiana. Él los bautizó y discipuló en cada visita. Pero después de un tiempo notó que ningún miembro de las iglesias que había plantado hacía el mínimo esfuerzo para salir a evangelizar a otras tribus y poblaciones cercanas. Todos sus cursos sobre evangelización y discipulado quedaban en la nada. Percibía que todos estaban como ciegos y sordos cuando eran motivados a evangelizar y plantar iglesias. Al final, bastante frustrado, preguntó a uno de los líderes de una comunidad el motivo por el cual nadie hacía nada. A lo cual le respondió: «Hermano, nosotros no podemos evangelizar porque no tenemos un bote con 2 motores que usted tiene, no tenemos un proyector con energía solar de películas como usted tiene, no tenemos parlantes ni micrófonos como usted tiene. La evangelización no es para nosotros, es para los que tienen dinero y estos recursos». El dinero y el mejor equipamiento soñado por este misionero resultó la mayor traba para la expansión del evangelio en esa región. Supe que luego, ese hombre de Dios cambió su estrategia, descendió al nivel de los pobladores, y como Pablo, se hizo débil para ganar a los débiles. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 22, se deshizo de todo su equipamiento e inició una iglesia en el contexto y con los recursos que disponía la gente, y la historia de la evangelización y la plantación de iglesias cambió. ¿De qué sirve hacer discípulos para enseñarles si somos inconstantes, desordenados, infantiles o iracundos? Aprendí, además, que uno de los secretos de la expansión se encuentra en la guerra espiritual. Descubrí que si logramos expulsar los demonios que se nos oponen, habremos obtenido la victoria y las multitudes serían alcanzadas. Porque es indudable que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas,
Efesios capítulo 6 versículo 12. No obstante, también descubrí que podemos ganar esta batalla y al mismo tiempo perder otra. La batalla con nosotros mismos, con nuestras dudas, temores, deficiencias, tentaciones, prejuicios e ignorancia. En esta batalla debemos luchar con los conflictos que a veces se levantan en nuestra propia familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestras amistades, o debemos luchar con el liderazgo de la iglesia a la cual pertenecemos, con su apatía, desinterés o incluso su oposición a cualquier programa de expansión. ¿De qué vale una victoria sobre las fuerzas demoníacas si luego malogramos las oportunidades y cerramos las puertas del crecimiento por nuestras decisiones erradas y falta de sabiduría? ¿De qué sirve hacer discípulos para enseñarles si nosotros mismos somos inconstantes, desordenados, infantiles o iracundos? Mucho fruto se ha perdido en el campo por la impericia y por las decisiones aceleradas de obreros entusiastas que han carecido de tino y de sentido común, o por un manejo autoritario e irracional de los conflictos en la congregación. La plantación de nuevas iglesias, fuertes, autosuficientes, autogobernadas y con visión misionera depende de muchos factores que se combinan, entrecruzan, interrelacionan y se potencian. En consecuencia, no depende solamente de un buen proyecto o plan, ni tampoco de los dones y la capacidad del liderazgo o del obrero encargado. No depende solamente de la oración intercesora o de los llamados guerreros de oración, no depende exclusivamente del esfuerzo evangelístico casa por casa o por una evangelización masiva, ni depende de manera exclusiva de los obreros espirituales con un testimonio intachable, como si todos fueran compartimentos estancos e independientes entre sí, sino que depende de la suma de todos ellos. Al contemplar el cuadro completo, me pregunto, ¿qué factor puede impulsar más que cualquier otro la plantación de iglesias? ¿Cuál podría ser la fuerza que mantenga ardiendo la visión? ¿Qué ingrediente hace falta para mantener en carrera un proyecto superando el cansancio, la oposición, las frustraciones, las enfermedades, la pobreza, la soledad y la angustia? Concluyo que la palabra clave aquí es pasión. La pasión por plantar iglesias. Solamente los grandes desafíos requieren pasión. Solo los grandes desafíos involucran un esfuerzo apasionado para alcanzarlos. Nadie se apasiona para alcanzar metas pequeñas que no exigen ningún esfuerzo. Nadie se apasiona con un proyecto que es la continuación de lo que siempre se hizo. Las rutinas y los hábitos adquiridos sirven para dar previsibilidad y tranquilidad en el desenvolvimiento de una organización, lo cual es bueno para mantener el orden y una buena administración del tiempo y los recursos, y crea una sensación de estabilidad y normalidad. Pero las rutinas no despiertan pasión. En este contexto, para desambiguar la palabra pasión, no me estoy refiriendo al sentimiento intenso que no tiene límites ni restricciones, ni al alocado e irracional ímpetu como el amor apasionado de un hombre hacia una mujer, sino a la pasión en el sentido bíblico, es decir, a la pasión que está relacionada con el fuego interior, encendido e insuflado por el Espíritu Santo, como la pasión que se manifiesta mediante el fervor al cual se refiere Pablo cuando escribió que los creyentes deben ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Romanos capítulo 12 versículo 11. Tener pasión es tener fervor. La palabra fervor o ferviente es un adjetivo que significa quemar, hervir, tener gran celo, ardor o entusiasmo por algo. Es estar en ebullición, estar efervescente, estar agitado y en plena actividad. A manera de ejemplo, mencionaré 3 referencias más en la Biblia sobre el fervor. Fervor para construir o trabajar con las manos. En el libro de Nehemías capítulo 3 versículo 2 leemos que, después de él Baruc hijo de Sabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote, con todo fervor. Aquí significa, con todo entusiasmo. Es la nota distintiva que le pone Nehemías a Baruc, porque probablemente vio cómo los demás trabajaban para restaurar el muro de Jerusalén y los comparó con Baruc, y vio en él un entusiasmo inusual. Baruc hijo de Sabai hizo la diferencia con los demás constructores del muro solamente por una razón. Lo hizo con fervor, con todo fervor restauró otro tramo, y su nombre y su forma de trabajar quedó registrado en la historia. Fervor en la oración. Me resulta difícil imaginar la plantación de una iglesia sin que esté impulsada y sostenida con oraciones fervientes. Aquí todos recordamos las palabras de Santiago capítulo 5 versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esta es la intensidad que debe tener nuestra oración cuando clamamos por la salvación de los perdidos.
Solo las oraciones fervientes son las que suben, como el incienso. Y es por eso que la oración de Elías subió hacia Dios, porque Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero hizo la diferencia porque oró fervientemente. Me resulta difícil imaginar la plantación de una iglesia sin que esté impulsada y sostenida con oraciones fervientes. Fervor en la predicación. Lucas, refiriéndose a Apolos, dijo que era varón elocuente y poderoso en las Escrituras, y escribió en Hechos capítulo 18 versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Notemos que Apolos, porque tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. En otras palabras, la diligencia y el arduo trabajo de Apolos fueron impulsados por la pasión. Como Jeremías tenía el fuego metido en sus huesos. O como dicen los Salmos, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Salmos capítulo 104 versículo 4. Se dice de Carlos Spurgeon, que evangelizó a más de 10 millones de personas, dedicó una parte de su tiempo para capacitar y enseñar a futuros predicadores. Al final de su ministerio, cuando estaba enfermo y dolorido, predicó un mensaje a sus estudiantes que tituló Luz, Fuego, Fe, Vida, Amor, y en uno de sus párrafos dijo: cuando Dios nos visita con poder para salvar las almas, es como si una llama devoradora bajara del cielo y viniera a morar en nuestro seno. Y en este caso, es muy posible que las fuerzas todas se derritan. Sin embargo, que sea así. Invitamos humildemente a la llama sagrada. La elección de cada uno entre nosotros es preciso que sea, ser siervos del Señor ardientemente, apasionadamente, vehementemente, cueste lo que cueste el fervor divino en cuanto a cerebro, corazón y vida. Como los objetos consagrados, es preciso que seamos consumidos por el fuego o rechazados. Spurgeon no solamente animaba a sus predicadores a ser consumidos por el fuego, en su servicio a Dios, sino que él mismo, hasta el fin de su vida, fue un apasionado predicador, sin pelos en la lengua, para decir lo que quería decir, y debido a su pasión, sus escritos hasta el día de hoy siguen encendiendo los corazones. Michael J. Anthony y James Stepp, en su libro Administración Básica para Iglesias y Ministerios, en un párrafo mencionan a dos investigadores que intentaron descubrir las características comunes de los que han logrado el éxito en sus organizaciones. Condujeron un amplio estudio sobre aquellos que fueron considerados líderes eficaces en sus organizaciones. Tratando de determinar cuáles podrían ser las características comunes evidentes entre los altos triunfadores, los investigadores descubrieron que a la cabeza de la lista se encontraba un apasionado líder que tenía un claro entendimiento de hacia dónde debía ir la organización. Conocían su visión y se habían comprometido a llevar a la organización hacia esa dirección. Podemos subrayar la frase, un apasionado líder que tenía un claro entendimiento de hacia dónde debía ir la organización, para indicar a la persona considerada como un líder eficaz. Porque un líder apasionado no solamente trabaja con pasión, sino también habla con pasión. Y el que habla con pasión, habla con denuedo, tal como habló el apóstol Pedro en Jerusalén, despertando la admiración de sus oponentes. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4 versículo 13. Aunque la palabra, denuedo, hoy se aplica para referirse al brío, al esfuerzo, al valor y a la intrepidez. Para encarar un nuevo proyecto, en griego se emplea esta palabra para indicar al que habla con franqueza y lo que dice, lo dice con seguridad, convicción y firmeza. Por eso, para nosotros, el denuedo puede identificarse en una sola palabra, pasión, porque es una fuerza interna que moviliza a una persona para lograr un objetivo. Por ejemplo, una persona apasionada puede amar su trabajo de tal manera que otros no pueden comprenderlo, o que ama tanto la música que pierde el sentido del tiempo y puede estar horas y días sin comer o dormir por su enorme pasión. Como ocurrió con George Friedrich Händel cuando compuso su oratorio, El Mesías, en 1741. En solo 23 días, a veces sin dormir ni comer, con la salud debilitada por un ataque de parálisis y afligido por deudas y las críticas, cuando terminó el coro de su Aleluya, dijo a su asistente: creo que he visto el cielo delante de mí, y también a Dios. No podemos imaginar la expansión del Evangelio y de la Iglesia sin apasionamiento por Jesucristo, apasionamiento por la misión de cumplir el gran mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28 versículo 19.
No podemos imaginar la expansión del Evangelio salvando distancias y abriendo fronteras sin una batalla apasionada de oración, derribando fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. No podemos imaginar la expansión sin la disposición apasionada para sufrir por amor a Cristo. Porque cuando Pedro y Juan fueron azotados públicamente por predicar el Evangelio, en lugar de deprimirse o lamentar por lo que les habían hecho, en Hechos capítulo 5 versículo 41 leemos, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La pasión por la salvación de aquellos que nunca escucharon el Evangelio ha llevado a muchos a internarse en la selva para predicar a tribus desconocidas y olvidadas, pasar años aprendiendo su cultura y su lengua para traducir la Biblia en su idioma. Esa pasión ha llevado a otros a trabajar en barrios marginados, con niños de la calle, con prostitutas, con chicos destruidos por las drogas, para darles una esperanza y un mejor futuro. Esa pasión por la salvación de los perdidos ha llevado a otros a nuevas fronteras en los desiertos, en los países bajo el Islam y el terrorismo, y a otros a los campus universitarios alcanzando a miles de jóvenes con el mensaje redentor de Jesucristo. Así como hay otros que han visto la digitalidad como respuesta a la necesidad de acercamiento, en tiempos de distanciamiento humano debido a la pandemia. Tal vez Dios está encendiendo en tu corazón una nueva pasión para evangelizar tu país, para alcanzar a cientos de poblados pequeños donde no hay ningún testimonio de Cristo, o llegar a los asentamientos que no están lejos o tocar los corazones de los que viven en barrios privados y otros tantos encerrados en los departamentos de las torres de las grandes ciudades. Todos necesitan de Jesucristo, y tal vez Dios hoy te está llamando para la misión, una misión que incluye una predicación y una enseñanza apasionada. Sin pasión no hay expansión. Uno de los libros que marcó profundamente mi vida en mis primeros años de servicio a Dios fue Pasión por las Almas, escrito por un canadiense llamado Oswald Smith. Mientras lo leía, más y más crecía en mí una profunda compasión por aquellos que están perdidos, sin fe, sin esperanza, sin luz, sin paz para toda la eternidad. Jesús comparó a la gente con las ovejas porque las ovejas carecen de orientación, no saben guiarse por sí mismas y son presa fácil de los depredadores. Jesús miró a la multitud y los vio como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9 versículo 36. Y uno podía ver bien la diferencia entre una oveja con pastor y una oveja sin pastor. Las ovejas sin pastor estaban famélicas, enfermas y sin tener quien las cure, lastimadas, porque nadie las defiende, con gusanos en sus narices y ojos, porque nadie está para ungirlas con aceite. Las ovejas sin pastor no saben dónde ir, por lo cual se sienten perdidas. Jesús comparó a la gente con las ovejas porque las ovejas carecen de orientación, no saben guiarse por sí mismas y son presa fácil de los depredadores. En otras palabras, Jesús se compadeció de ellas por todo lo que estaban sufriendo en su soledad y desamparo. Si queremos crecer y multiplicar nuestras iglesias, debemos mirar a la gente del mismo modo que las miró Jesús. No las miró para criticarlas, ni para juzgarlas, ni las miró con indiferencia como una masa o un número, o como hombres y mujeres sin rostro que no le afectaban. Tampoco las miró para condenarlas, sino que las miró para compadecerse de ellas. Porque vio que sus colaboradores eran pocos y la gente necesitada era mucha. Por eso les dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9 versículo 38. Dicho de otra forma, pidan a Dios que multiplique a la gente que enseña, predica y sana, del mismo modo que lo hago yo, con compasión. Podríamos preguntarnos si la compasión es parte de nuestra pasión. ¿Describe de alguna manera la fuerza interior de las congregaciones para plantar iglesias? En otras palabras, ¿están todos sus esfuerzos canalizados en esta dirección? Es el tema número 1 de los congresos, retiros de pastores, campamentos, publicaciones, enseñanzas y predicaciones. Pensemos por un instante en el apóstol Pablo. Él podría quedarse en Antioquía enseñando y predicando por muchos años, incluso podría iniciar nuevas iglesias en su región, aún después de su primer viaje misionero con Bernabé a la región conocida como Galacia. A su regreso podría establecerse allí y desarrollar todo lo que había recibido como una visión de Dios. Sin embargo, tenía lo mismo que el profeta Jeremías: un fuego metido en sus huesos, una enorme pasión que lo movilizaba a esforzarse más y más, tal como lo describió en su carta a los romanos diciendo: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. Romanos capítulo 15 versículo 20. Como podemos observar en este texto, para Pablo, predicar el Evangelio, significaba, edificar, donde Cristo no haya sido nombrado, y esto incluía indiscutiblemente el inicio de nuevas iglesias. Él no daba golpes al viento y jamás daba una puntada sin hilo, sino que siempre trataba de enseñar, instruir y capacitar a los nuevos creyentes a cómo vivir en comunidad en medio de una sociedad pagana. Era tal la pasión por el cuidado y perseverancia de los evangelizados que se le iba la vida de ansiedad por saber si seguían firmes o no en la fe, según Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8, donde escribió, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ni a Pablo ni su equipo de trabajo les era indiferente la consolidación de una nueva iglesia. Se le iba la vida si la nueva congregación no permanecía. Se quería morir y se sentía morir si aquellos creyentes no continuaban firmes en el Señor. Y este sentimiento no surge sin el fuego de la pasión. Aquí percibimos el enorme apasionamiento por la perseverancia de los nuevos creyentes. Y esa perseverancia siempre es perseverancia con la comunidad de fieles, es perseverancia en la iglesia, nunca fuera de ella. Es la misma pasión que manifestó el profeta Isaías cuando escribió: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Isaías capítulo 62 versículo 1a. Porque la pasión ignora al cansancio, la pasión se priva del descanso con tal de lograr su objetivo, hasta que su salvación se encienda como una antorcha. Isaías capítulo 62 versículo 1b. Es la misma pasión que se encendió en Moisés y Aarón cuando vieron morir a 14.700 israelitas por una plaga enviada por Dios como un juicio por haber murmurado contra él y Moisés. Números capítulo 16 versículo 43 al 49. Cuando uno tiene pasión por salvar vidas se pone entre los vivos y los muertos para detener la mortandad. La pasión por salvar hizo correr. Él se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. El incienso representa nuestra oración, como dice el salmista: suba como el incienso mi oración, Salmos capítulo 14 versículo 1. Porque sin fuego el incienso no se enciende y si no se enciende no puede producir el humo que sube a la presencia de Dios. Es la misma pasión que tenía Ignacio de Antioquía cuando iba en camino al martirio. Escribió una carta a la iglesia de Roma diciendo: que fuego o cruz, manadas de bestias, amputaciones, desmembraciones, descoyuntamiento de los huesos, miembros cortados, tormentos de todo el cuerpo, crueles azotes del diablo venga sobre mí, con tal de llegar a Jesucristo. La enorme pasión de Ignacio por el bien de las iglesias que iba visitando mientras era conducido al martirio encendió a miles de cristianos a enfrentar la persecución y la muerte como un ideal de vida cristiana. Es la misma pasión que tenía San Jerónimo por la Biblia, que lo llevó no solamente a estudiar intensamente los idiomas bíblicos para crear la traducción que fue conocida como la Vulgata, sino que estuvo animando a sus discípulos a aprender de memoria los salmos para orar apasionadamente. Y en una de sus cartas escribió: no hay más que un río que emana debajo del trono de Dios, y es la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia del Espíritu Santo está encerrada en el cauce de las Sagradas Escrituras. Y corre este río entre dos riberas, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un árbol, que es Cristo, y a una mujer llamada Eustaquia le escribió: sed muy asidua en la lectura, que el sueño os encuentre con el libro en la mano y que sobre la página sagrada caiga vuestra cabeza agobiada por el cansancio. Es la misma pasión que encendió a Martín Lutero, cuando el 18 de abril de 1521, de pie en la dieta de Worms, se enfrentó a los poderosos de la tierra que podían quemarlo vivo en la hoguera para decirles: si no me convence mediante el testimonio de la Sagrada Escritura o de la razón evidente, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues obrar contra mi conciencia no es justo ni seguro. Dios me ampare. Amén. Y 3 años antes de la dieta de Worms, cuando Lutero se dirigía a Augsburgo, se le advirtió que no se le permitiría regresar nunca y que escapase mientras pudiese. Él respondió: Cristo gobierna en Augsburgo, incluso en medio de sus enemigos. En Heidelberg le habían avisado seriamente de que los italianos solo querían quemarle, a lo que Lutero contestó con un torvo humor, tan invencible como su fe: si mi causa está perdida, la vergüenza es para Dios. Y resulta casi imposible ignorar el fuego ardiente de Lutero con su lenguaje rudo, tosco y brillante en todos sus escritos y predicaciones para reformar la Iglesia.
Es la misma pasión que expresó David Brainerd en su diario cuando escribió: me sentí capacitado para luchar con Dios en oración, en una forma sentida, ferviente, humilde, intensa e insistente, más de lo que he podido en los últimos meses. Nada me parecía demasiado difícil para que Dios no pudiera hacerlo, nada demasiado grande para mí que yo no pudiera hacerlo por Él. Mi alma fue ardiente en la oración, fue capacitada para luchar ardientemente por mí mismo, por los amigos cristianos, por la Iglesia de Dios. Y sentí más deseos de ver el poder de Dios en la conversión de almas de lo que había sentido desde hacía ya mucho tiempo. Con sus oraciones apasionadas, David Brainerd encendió el fuego de un avivamiento en las comunidades indígenas de su tiempo, produciendo conversiones dramáticas entre ellos como nunca antes se había visto. Es la misma pasión que tuvo John Wesley, del cual Basil Miller, su biógrafo, escribió: durante los años, más de 40, que pasó a lomos de caballo, recorrió una distancia de 400.000 kilómetros, predicó 42.000 sermones. John cabalgó un promedio de 32 kilómetros diarios. Aprendió a leer a caballo, y a menudo, mientras trotaba por los caminos rurales de Inglaterra, su pluma estaba ocupada escribiendo cartas o incluso tomando apuntes para sus sermones. El impacto transformador por el poder del Espíritu Santo que causó en los pueblos y ciudades de su país fue tan grande que algunos de sus biógrafos sostienen que evitó un derramamiento de sangre como el que ocurrió durante la Revolución Francesa. La misma pasión condujo a William Carey a la India en 1793 para alcanzar a los paganos para Cristo, y no solamente creó escuelas, universidades, orfanatos, tradujo la Biblia en varios idiomas, sino que se lo considera el padre de las misiones modernas. La misma pasión movió a Hudson Taylor para trabajar por más de 50 años en la China, donde fundó más de 125 escuelas, moviendo a través de la oración a más de 800 misioneros para extender el Evangelio en ese país. Y como dice el autor de la epístola a los Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, etc. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, y el tiempo nos faltaría contando de Policarpo, Tertuliano, Agustín de Hipona, Francisco Javier, Savonarola, Juan Hus, William Booth, Charles Finney, Dwight Moody, Jorge Müller, David Livingstone y sobre miles de hombres y mujeres apasionados por Jesucristo que consumieron sus vidas hasta su último aliento en el servicio del Señor. ¿Cómo la pasión contribuye a construir misión? Para construir misión se requiere mucho más que un enunciado y una planificación detallada. Movilizar a una iglesia que nunca ha iniciado una nueva congregación para que se lance a la plantación requiere mucho más que un desafío o un discurso motivacional. No es que no se quiera plantar nuevas iglesias o que exista cierta indiferencia sobre este tema, sino que nos falta espacio suficiente dentro de la estructura y nos falta tiempo. En nuestro calendario de actividades y todo lo que hemos incorporado en él, cubre cada hora, de cada día, cada semana y cada año, por tanto, nos resistimos a incorporar un segmento nuevo que puede amenazar nuestra estabilidad física y emocional, puede trastornar la vida de nuestra familia, y frustrar algunos de nuestros sueños, incluyendo la recreación y el descanso e inclusive llevarnos a un colapso. Esto se debe a que hemos limitado nuestro ministerio al círculo donde nos movemos, al paradigma que hemos adoptado como estilo ministerial o al modelo mental de iglesia local que tenemos implantado. Es lo que hacen las demás iglesias y pastores que admiramos y queremos emular. Y a menos que cambiemos nuestro paradigma, todo seguirá igual. Si añadimos a nuestra estructura la plantación de iglesias como parte del organigrama, será eso, una parte a la cual debemos prestar atención, pero nunca será nuestra pasión. La plantación de iglesias requiere de la manifestación del poder de Dios. Necesita sentir el soplo del Espíritu Santo como lo sintieron los huesos secos a los cuales profetizó. Ezequiel capítulo 34 versículo 9 al 10, diciendo: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La plantación de iglesias requiere de la manifestación del poder de Dios. Únicamente el poder del Espíritu Santo despierta la pasión por la evangelización y la plantación de iglesias. Solamente el Espíritu Santo puede encender la pasión por salvar a los perdidos. Solamente por unción del Espíritu Santo la iglesia puede levantarse con poder.
Porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Solamente con el poder del Espíritu Santo el apóstol Pablo pudo llenar una vasta región con el Evangelio según Romanos capítulo 15 versículo 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Era una gran región que llegaba hasta Ilírico, una provincia romana que hoy es conocida como Croacia y Eslovenia. Cuando la pasión de plantar iglesias se apodera de nosotros por el poder del Espíritu Santo, cambia nuestra cosmovisión localista y se expande de una manzana a un barrio, de un barrio a una zona, de una zona a una ciudad, de una ciudad a una provincia, y más provincias para alcanzar un país, una región que incluye varios países, y avanza hasta llegar a lo último de la tierra, hasta llenar todos los espacios vacíos como los llenó Pablo, tal como lo afirmó diciendo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15 versículo 19a. Hay muchos espacios vacíos en nuestros países donde nunca fue establecida una iglesia. Espacios vacíos en multitud de barrios antiguos y nuevos, espacios vacíos en las grandes ciudades, centros comerciales, residencias y hasta en la digitalidad. Aún existen espacios vacíos en los pueblos y aldeas, espacios vacíos en los parajes aislados y distantes. Existen espacios vacíos en las universidades, en las fábricas y cárceles, en las fuerzas armadas, en los clubes y organizaciones civiles, espacios vacíos en todas partes que necesitan ser llenados, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 versículo 19b. Podemos concentrarnos en el vaso medio lleno del crecimiento de la Iglesia de los últimos años en América Latina y caer en la suposición de que ya no hay mucho que hacer, porque indudablemente ella ha crecido y se hace notar. Pero si miramos el vaso medio vacío, que supera el 80% de la población no evangélica, con innumerables barrios y localidades que no cuentan siquiera con una sola congregación, nos percatamos finalmente que tenemos por delante mucho que hacer, no solamente en el campo de la evangelización sino también en la restauración de miles que se alejaron de sus iglesias, y así despertamos a la realidad de todo lo que nos falta alcanzar, y para lograrlo no tenemos otra opción que buscar nuevamente la llenura del Espíritu Santo para la tarea que nos espera. Necesitamos ser alimentados por la comida del cielo como fue alimentado Elías, porque un largo camino nos resta. Primera de Romanos capítulo 19 versículo 7. Necesitamos ser nutridos con palabras de fe y esperanza, alimentados por la rica savia que brota de las Escrituras y por los testimonios de aquellos que, la fe han heredado las promesas, Hebreos capítulo 6 versículo 12, y necesitamos ser sacudidos por el viento recio del Espíritu Santo para ser inflamados con el fuego de la pasión como lo fueron los 120 en el aposento alto. Pero también necesitamos junto con la pasión de una estrategia eficaz para alcanzar a mayor número. No debemos ignorar que la mayor expansión del ministerio de Pablo ocurrió durante su ministerio en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una gran ciudad situada entre Mileto y Esmirna, y por ser el puerto más importante de la región, llegó a ser el centro administrativo y religioso de la provincia romana de Asia Menor debido a su situación geográfica, sus actividades y su industria. Un escritor romano la llamó la luz de Asia. Todos los caminos del valle del río Caister conducían a ella. Eran caminos que unían a Éfeso con el lejano Éufrates y la Mesopotamia, siendo Colosas y la Odisea los puntos intermedios más importantes. De tal manera que todos los que desearan viajar a algún lugar de Asia, Éfeso era la entrada obligatoria. Esta posición la convirtió en la mayor y más rica de todas las ciudades de Asia. Si la manifestación del Espíritu con poder no se proyecta en la misión se vuelve estéril. Y precisamente en esta ciudad estratégica donde Pablo inició su ministerio expansivo después de imponer las manos sobre 12 hombres. Y habiendo impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulo 19 versículo 6. Y siendo rechazado por los judíos de la sinagoga, se estableció junto con sus discípulos en una escuela que pertenecía a un hombre llamado Tirano como punto estratégico para la evangelización y el entrenamiento, discutiendo cada día en la escuela, o como dice en griego dialegomai que se traduce por razonando o dialogando, con todos los que pasaban por la ciudad. Y con estos 12 hombres llenos del Espíritu Santo, apasionados por la misión, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
Hechos capítulo 19 versículo 10. En solamente 2 años, todos los habitantes de Asia fueron alcanzados, sin que Pablo se moviera de Éfeso. Como vemos, había poder de Dios allí, había pasión por la misión, pero también había una clara estrategia para plantar iglesias en toda Asia Menor. Y no debería ser de otra manera, porque la fuente de poder, si no es canalizada para la misión, concluye en la experiencia y nada más. Puede sentirse el fuego, las oleadas de gloria, el fluir de lenguas y profecías, acompañados de temblores y sensaciones sublimes, pero si eso es todo, quedará solo en el recuerdo. Si la manifestación del Espíritu con poder no se proyecta en la misión, se vuelve estéril. Porque la promesa de Jesús de «recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo» no termina aquí, sino en «y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos capítulo 1 versículo 8. Bibliografía. C. H. Spurgeon, Un ministerio ideal, London, The Banner of the Truth Trust, páginas 216 y 217. Michael J. Anthony, James Stepp, Administración Básica para Iglesias y Ministerios Cristianos. Editorial Mundo Hispano, El Paso, Texas, página 73. Las Cartas de Ignacio de Antioquía, Documentos de la Iglesia Primitiva, Ediciones Descle, de Brouwer, Buenos Aires, página 58. Cartas Selectas de San Jerónimo, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, páginas 30 y 31. Will Durant, La Reforma, Editorial Sudamericana, tomo I, página 540. James Atkinson, Lutero y el Nacimiento del Protestantismo, Editorial Alianza, Madrid, España, páginas 187 y 188. Walter Serce, El Testimonio Personal de David Brainerd, Editorial CLIE, Barcelona, página 35. Basil Miller, John Wesley, Editorial Betania, páginas 125 y 126.